Bienvenido, bienvenida, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria. Hoy lunes 3 de julio, en donde tengo a un invitado de lujo porque hablar con él es un deleite. Es súper divertido, tiene un gran humor y yo espero que a partir de ahora podamos ser buenos amigos. Él es Santiago Chable Velázquez. Dice que es un analfabeta funcional, pero en realidad es un súper abogado. Tiene, me voy a permitir leer, una especialidad en Derecho Civil, una maestría en Derecho, una más en Derecho Electoral. Y bebé, o sea, Santi bebé, estás cursando una especialidad en Derecho Administrativo. ¡Wow! Bienvenido a tu espacio en donde vamos a hablar yo creo que de dos temas muy importantes. Uno es el Consejo de la Judicatura Federal y vamos a dejar el siguiente para las sorpresitas. Bienvenido, el micrófono es tuyo. Hola, Alma, muchas gracias por la invitación y pues vamos a compartir aquí un poco de cosas. Y reitero, yo me considero un analfabeta jurídico funcional. Hay gente que es años luz mucho más experta que yo en muchos temas, pero voy a intentar como que explicarme un poco en ciertos temas. Yo estoy segura de que nos vas a dar muchísima luz. ¿Por qué no empezamos? Vamos directamente con la primera sección, que es la de Diccionario Parlamentario. Por favor, ¿puedes leernos la definición de acción de inconstitucionalidad? Acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Aquí me gustaría, por favor, que arrancáramos con un tema que esto se nos quedó retrasado hace un par de semanitas, pero es que el lunes pasado no pude tener programa por problemas de coordinación. Entonces, ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de qué pasó con este plan B? La Corte entra a revisar cómo se realizó todo el procedimiento, determina que no se siguieron ciertas reglas y por mayoría de 9 votos dice bye bye. Bye bye. Que aquí hubo un asunto muy interesante que es que en la opinión pública, sobre todo como de estos grupos que apoyan muchísimo al presidente, era el enojo de es que no entraron al fondo del asunto, se quedaron solo discutiendo el tema de procesos legislativos y eso qué, no le dieron oportunidad al plan B de ser analizado. Para ti, ¿qué opinión merece ese tema? Hay una larga línea jurisprudencial. ¿A qué me refiero cuando hablo de línea jurisprudencial? Hay muchos asuntos ya resueltos desde hace mucho tiempo. Creo que en 2006, 2009 fue que empezó la Corte a empezar a estudiar este tipo de temas, en los que la Corte ya ha invalidado leyes por violaciones al procedimiento legislativo. O sea, no es algo nuevo. Pero tampoco es tan viejito. No es tan viejito. La cuestión es que la Corte lo hacía sobre todo a nivel local. O sea, la Suprema Corte conoce de acciones de inconstitucionalidad no solamente del Congreso de la Unión, sino también de los congresos de las entidades federativas. Que aquí me permito hacer un pequeño paréntesis, y es que este procedimiento legislativo no es que nos lo estemos inventando ahorita de la nieve y salga como margaritas, no, o sea, ese proceso legislativo está muy bien, ni tan bien, porque hay una cosa de interpretación, pero está plasmado en la Constitución, que nos habla de tingo a tango y la Cámara Revisora y la Cámara de Origen, y uno de los grandes problemas que tuvo este plan B, que yo lo conté también aquí en Madre Patria, y que fue lo que detuvo la segunda parte del plan B, aquí hago un paréntesis, Santi bebé, en lo que nos estás contando, y es que seguramente recordarás tu bebé de luz cuando te conté que había una cláusula muy fea, que era la de la vida eterna de los partidos. PT y Verde le dicen a Morena, oye, pues ya tiraron la reforma constitucional, pero pues todavía te faltan votos para este plan B, que no es una reforma constitucional, sino es otro tipo, eso es una reforma a las leyes secundarias, y te podemos dar nuestros votos, pero a nosotros nos gustaría algo, que esto ya es un asunto de negociación política, y que quiero dejarlo aquí porque luego vamos a que nos metamos ya al asunto del consejo, y me gustaría que habláramos de eso, ¿no? El asunto de hacer política. Y es, bueno, yo te doy unos votitos y nosotros queremos, pues, que nos permita la ley que si a ti te
llegan 5 millones de votos, pues esos millones de votos pues nos los puedas repartir a nosotros los chiquitos por el asunto de poder salvar nuestro registro, y que salvar el registro pues es salvar el dinero, y Morena dijo, va, órales. Pues se pone la cláusula de la vida eterna, en diputados les dicen, no manchen, ¿qué es esto? No sé qué. En el Senado les dicen, no manchen, ¿qué es esto? No sé qué. Se aprobó por ambas cámaras, como ambas cámaras siempre tienen que aprobar lo mismo. En uno de estos vaivenes regresa a diputados, y cuando regresa a diputados, esta cláusula ya aprobada por ambas cámaras, de repente el presidente dice, esa cláusula está muy horrible, ¿eh? Y si no la quitan, yo voy a vetar esa ley. No. Y lo que dicta el presidente, pues parece que el Poder Legislativo lo obedece, por lo menos la mayoría parlamentaria de ese grupo político, y lo saca. Esta yo creo que fue uno de los temas, y creo que oímos, si mal no recuerdo, no sé si al ministro Aguilar o al ministro Carrancá, justo tocar este punto cuando se eliminó el Plan B. Y si hay alguien que se encarga, justo como nos estás diciendo, Santi Bebé, de ver esto como de revisar la constitucionalidad o no de ciertos asuntos, sobre todo de leyes, pues sí, que es la Corte. Entonces ahí yo creo que hubo un asunto bien interesante. También hay algo que quiero sacar a colación con respecto a forma y fondo, y no entrando a frases que se dijeron que causaron polémica, pero ya hay criterios de la Corte donde te dicen, y sobre todo, y son criterios en materia electoral, que te dicen que se va a privilegiar el estudio del procedimiento legislativo sobre el fondo de la reforma, o sea, sobre el fondo de lo que te traiga la ley o la norma que van a entrar a estudiar. ¿Por qué es importante la forma? Y lo dijeron en el pleno, no solamente el ministro Lainez, lo dijeron varias de las ministras y los ministros presentes. Entonces, hay ministros que dijeron que este cúmulo de irregularidades, y aquí quiero dejar algo en claro, el secreto con respecto a invalidar normas por violaciones al procedimiento legislativo es el efecto invalidante. Esa es la clave, es algo que se escuchó mucho tanto en la primera parte como ahorita, como en muchas otras leyes con respecto a violaciones al procedimiento legislativo. ¿A qué se refiere el efecto invalidante? ¿Qué tanto te está viciando tu procedimiento la acción irregular? Una norma emitida por un congreso ya sea local o federal, por supuesto que debe tener toda la... Bueno, nosotros usamos la palabra deferencia, que suena como que muy rimbombante, pero podríamos decir que palabras más, palabras menos, la referencia hacia el legislativo es como que ese respeto que tú tienes por su trabajo, porque él es el órgano que tiene como que la técnica para hacer algo. O sea, él es el que sabe cómo hacer leyes. Un juez no sabe cómo hacer leyes. Un juez te va a revisar cómo se hace el procedimiento, que el mismo Congreso se aprobó. No es que la Corte se esté inventando reglas, claro. No es que la Corte esté diciendo tienes que publicar con tantas horas de anticipación, tienes que... O sea, son cuestiones que también los órganos jurisdiccionales, a partir de leer una norma, interpretan qué es lo que te quiere decir la norma. Y es algo muy común en justicia constitucional. La Constitución no te dice todo de manera minuciosa, hay que leerla para interpretarla. Por eso hay divergencias también con respecto a los criterios que tienen. Entonces, recapitulando un poco, estos vicios invalidantes o que tengan el potencial invalidante es lo que te va a decir, sucedió esto, yo considero que tiene el suficiente peso para decir, en esta ocasión, el procedimiento estuvo mal. Entonces, ¿qué sucede? El resultado del procedimiento está mal también. Si el proceso está mal y el resultado está mal, porque no se siguió el proceso que me marca la Constitución, entonces la Corte, como entidad facultada para revisar eso, lo invalida. Y también algo muy importante, y la Corte lo dijo, hay que entender algo, no es que la Corte se haya sustituido en el Congreso. Ajá, sí, que lo que escuchábamos mucho era, no, es que la Corte está asumiendo facultades y funciones del legislativo que no le corresponden. Hay una doctrina viejísima que se creó por un hombre llamado Hans Kelsen que nos dice que los órganos jurisdiccionales, en este caso los tribunales constitucionales, que es el papel que tiene la Corte desde 1994, pueden invalidar normas si se lo da el Congreso. Y comentaba yo hace rato, desde 1994, con esta gran reforma de Zedillo que tanto han dicho, a la Corte se le dio esta función de controlar la constitucionalidad de las leyes bajo ciertos supuestos. Hay reglas. En un estado que llaman ahorita estado democrático de derecho, o sea, hay reglas que seguir. Y se dijo mucho también con respecto a ciertos aspectos de la deliberación. La Corte no te está diciendo cómo deliberar con respecto al fondo.
Por ejemplo, de los legisladores y las legisladoras que hicieron suyo la iniciativa de la presidencia, la Corte dijo que eso era totalmente válido, que no era inconstitucional que se hiciera. Pero ¿qué sí dijo la Corte? Que hicieron un cambio de un dictamen que no se dio cuenta el Pleno y esta falta de conocimiento con respecto a qué se estaba discutiendo, que de hecho fue una de las posturas que, por ejemplo, el ministro Saldívar dijo, o sea, hubo ministros que dijeron toda esta serie de violaciones para mí son invalidantes, regresando al punto de lo potencialmente invalidante. Y hay ministros que dijeron, para mí no todo, pero esto sí. O sea, no se dio cuenta el Pleno, solo por eso ya esto es invalidante. Pero en su totalidad el procedimiento no se siguió. Y no se siguió. Y 9 ministros y ministras dijeron, yo considero que estas violaciones al procedimiento legislativo me están viciando la ley y por lo tanto la ley no se ajusta a ciertos parámetros y es inconstitucional. Y ahí va algo muy importante. Las minorías parlamentarias cuentan. Y cuentan mucho. Tienen una representación de un sector de la población que votó por ellas, más allá del 3% o el 3%. Tienen derechos, tienen obligaciones, tienen atribuciones que cumplir con respecto a la representación popular y no se puede soslayar eso. O sea, no puedes tú, por el hecho de que cierto partido tenga nada más el 3% de la votación, pasar por encima de eso. De eso no se trata, o por lo menos desde mi muy personal punto de vista, una democracia y una cuestión de deliberación democrática. Y se dijo también mucho en el Pleno. No es de que no lo puedan hacer. Puede ser una cuestión de mayorías, pero sigan las reglas. Reglas que el propio Congreso se ha aprobado. Cuando fue el tema de la controversia constitucional del Instituto de la Ciudad de México, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se reclamó la violación al procedimiento legislativo. Y la Corte dijo no, y entró al fondo. Solo el ministro Luis María Aguilar dijo, para mí sí hubo violaciones suficientemente invalidantes al proceso legislativo para que todo el decreto se venga abajo. El resto dijo no, entramos al fondo, declararon inconstitucionales ciertas porciones nada más con respecto a toda la reforma que se aprobó y pues la prueba está en que el ISM, si no entiendo mal, tiene que estar ya, si no ahorita, posteriormente, en un proceso de reestructuración. La Corte ha dicho, si los congresos locales, o en este caso el Congreso de la Unión, quiere reestructurar, por ejemplo, la forma en cómo se organiza el INE o el ISM o los órganos locales, lo puede hacer, pero hay ciertos parámetros que cumplir, hay ciertas cuestiones que hacer. A mí lo que me resuena en el fondo es que el fin no justifica los medios. Fue una discusión como muy grande. A mí la verdad es que escuchar a muchos ministros dándonos unos argumentos jurídicos muy poderosos, hablándonos de jurisprudencias, unos un poquito pues nos dejaron como a desear, nos quedaron creo que a deber algunas cosas, algunos argumentos, porque que de repente yo escuchara a una ministra que siempre fue muy combativa en temas de derechos humanos y de transparencia y de legalidad, decirnos, bueno, es que no fue para tanto. O sea, sí pasó todo eso, pero no fue para tanto. O sea, cada quien tiene su criterio. Ajá, es que, o sea, eso es algo que he aprendido mucho en este tramo que llevo de vida profesional. Hay un chiste, lo voy a resumir en eso. Hay un chiste del famoso lorito ese de que el loro hizo tal cosa y ya se graduó de ingeniero, el loro recetó un paracetamol y ya se graduó de médico. Hay el chiste o el meme, no sé qué sea, que te dice un loro aprende a decir depende y se vuelve abogado. Abogado, sí, claro. Es que, o sea, si algo está sujeto a cuestionamiento, es el derecho. ¿Por qué? Si la ministra lo entendió así, para ella no tenía el efecto potencialmente invalidante y es su criterio. Si la mayoría, y de hecho, y lo digo por lo siguiente, es muy común escuchar, o no sé si te has percatado, que luego dice, con el proyecto pero me aparto de consideraciones, sí, formulo voto concurrente, formulo voto razonado. Los votos particulares son cuando no están de acuerdo con el proyecto. Por ejemplo, la ministra Esquivel, la ministra Ortiz, Loreta, que dijeron, pues no estoy de acuerdo con el proyecto, formulo voto particular. ¿Qué quiere decir esta parte de los votos? ¿O qué quiere decir? Acompaño el sentido, pero no las consideraciones. Fue algo que se dijo también en esa parte. Sí acompaño el resultado, pero para mí es por otro lado. O sea, yo me iría por otro camino y es parte de las ventajas de un colegiado. O sea, que eso le escuchamos mucho a Ríos Farhat, por ejemplo. Ella pues, tiene otros criterios. ¿Cómo podemos saberlos? Hay que leer los votos. O sea, hay que leer los votos y es algo que a lo mejor tocamos un poquito más adelante. Hay que socializar más los votos. Hay que socializar más lo que se dice
más lo que se resuelve, pero con respecto a esta parte, pues yo podría decir, cualquier argumentación o no acompañamiento de algún criterio es totalmente válido, pero la persona juzgadora tiene esa libertad de argumentar porque está a favor o en contra de ciertas cuestiones. Eso es lo que se conoce como motivación de una decisión judicial, y un juez o una jueza lo puede hacer, y no por eso quiere decir que esté mal. Simplemente pues no compartimos criterios. Hay muchos criterios que yo no comparto de la corte, pero pues ahora sí que ya lo dijo la corte. Entonces ahí ¿qué se hace? Nada, porque las sentencias se acatan. Y por ejemplo, en el caso de la corte, una vez escuché eso a un magistrado, son palabra de Dios. Ya son inatacables. Así lo entendería mi abuelita, fíjate. Ya lo que dijo la corte es palabra de Dios. Ya no se puede hacer nada. La misma ley de amparo te dice, ¿contra qué no procede el amparo? Contra decisiones de la corte. Claro. No hay nada más allá de la corte, salvo que te vayas al sistema interamericano. Es otra cuestión muy aparte, pero por lo menos aquí en México, lo que dijo la corte es palabra de Dios, es terminal, y por eso se le conoce a este tipo de órganos como órganos terminales. Sí, pues la verdad es que si no viste tu bebé de luz esa discusión que tuvo la corte hace unas semanitas, estuvo súper interesante. Yo ahí recomendaría, por ejemplo, aquí a la audiencia que si lo va a ver, tiene que ver las dos sesiones, tanto la de la primera parte del plan de la de mayo, porque ahí se dijo todo. Sí. Y esta segunda parte más cortita. Fue más corta, pero ¿por qué? Y aquí es muy importante. Ahorita he estado diciendo mucho con respecto a que ya había una línea jurisprudencial, porque hay algo que se llaman precedentes, y los órganos jurisdiccionales tienen que seguir los precedentes o se pueden apartar de los precedentes, pero tienen que justificar de manera muy reforzada por qué se apartan de los precedentes y qué hizo la Corte. Y muchos ministros lo dijeron, entre ellos el ministro Saldívar, la ministra Ríos Farjat, el ministro Alcántara Carrancá, fueron congruentes con su voto en la sesión de mayo. En mayo tiraron o invalidaron la primera parte por cuestiones de violaciones al procedimiento legislativo, y como veíamos hace rato, pues fue prácticamente el mismo proceso. La consecuencia lógica era, si invalidé la primera parte, también voy a invalidar esta, que tenía unas violaciones adicionales, como esta cuestión del cambio de la cláusula de la vida eterna, o cuestiones que no se dieron en el pleno. Toda esta cuestión de que había que seguir el criterio, pues la Corte fue congruente y se hizo. A mí se me hace muy chistoso. Nada más, Brillo, escucha, bebé de luz, para que entiendas más o menos qué es un precedente, y tú me dices, Santi bebé, si yo me equivoco. Cuando tu novio te engaña, ese es un precedente. Ya te engañó una vez, entonces sabes que muy probablemente esa hermosa criaturita del Señor te va a volver a engañar, porque ya hubo un precedente que ese güey te puso los cuernos. Y de tonta, pues cuando tú no entiendes que eso va a volver a pasar, porque pues ya hubo un precedente, ¿no? Es más, ya se acumularon precedentes. Es correcto eso. Entonces sí, podríamos decirlo de esta forma. Un precedente en materia jurisdiccional es ya un órgano resolvido de una forma. Para un caso similar, en el futuro tiene que resolver de la misma forma. Entonces sí, podríamos decir que si ya te engañaron yo soy mucho de dichos que he escuchado de... Ay, sí, me encantan tus dichos. Sí, yo soy mucho de dichos que he escuchado de gente, pues soy el menor de hermanos, entonces me crié con pura gente más grande que yo. Una vez, mi culpa. 2 veces, no lo voy a decir, pero... Sí, no, lo entendí. Pero sí, o sea, aquí nada más me gustaría que cerráramos con que les pudieras explicar a los bebés de luz cuáles son los efectos, porque, o sea, ya lo tiran, ¿no? Pero después de eso vienen cuáles son los efectos de esas decisiones. Los efectos cuando se invalida una ley por violaciones al procedimiento legislativo o porque cualquier tipo de ley, porque el fondo, retomando un punto. Si hubieran entrado al fondo, a lo mejor no invalidaban todo, pero pues nunca lo sabremos, porque aquí la forma fue muy importante, el resultado vició el fondo. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. El fondo como tal estaba posiblemente viciado por la forma en que se discutió. Y el efecto, hay algo, igual una palabra muy rimbombante, a los abogados nos encanta tener muchas palabras rimbombantes. Sí. La reviviscencia. Ah, claro. Un trabalenguas, repito, reviviscencia. ¿Qué significa esto? La Corte, y también hay criterios en materia electoral, un caso que voy a citar ahorita, el caso Bonilla, cuando invalidan una ley, se revive, se trae de vuelta la norma anterior. O sea, lo que decía el texto de la ley antes de que el legislativo hiciera uso de sus atribuciones y trae la norma. ¿Esto qué quiere decir? Algo que se comentó mucho, el proceso 2023-2024, que suena bonito decirlo, el proceso más grande de la historia. Cada vez siempre es el más grande.
se va a llevar a cabo con las leyes que estaban antes de la reforma, las que vienen de 2014, 2019 y 2020, que creo que son las reformas en materia de violencia de género y de paridad en todo, y la 3 de 3, que si la Que memoria no saca- me falla, la 3 de 3 se publicó antes de la veda legislativa para que Sí, pudiera en tener... el Viernes Negro, la Noche Triste, le digo yo. No, bueno, fue cuando la aprobaron, pero la Constitución nos dice que toda norma Y sí, se que vaya a publicó, regir creo que lueguito. tiene que promulgarse, publicarse 90 días antes del inicio del procedimiento, del proceso electoral. Aquí creo que era junio, creo que la 3 de 3 se publicó a finales de mayo. Sí, más o Ahí, menos. más o menos, más o Que menos. fueron saliendo los decretos poquito a poquito Exactamente. de ese Viernes Negro, de esa Noche Triste en el Senado. Ya será una cuestión que creo que en su momento la Corte va a decidir otra vez, porque si la memoria no me falla y el entendimiento ya se impugnó. Ya hubo. No, la 3 de 3 no. Ah, bueno, es que la 3 de 3 fue reforma constitucional. Constitucional. Creo que decidieron no impugnarla, igual que la de mayoría de edad. Eso ya Y una más, la del INSABI, la de la eliminación del INSABI, creo que esa tampoco se se impugnó. impugnó. Hubo un paquete que no se impugnó, que yo, opinión impopular, yo creo que todas se debieron impugnar, simplemente por el hecho de que todas estuvieron viciadas en el proceso, porque todas y la 3 de 3 es más, o sea, recuerdo muy bien cómo se abrió la sesión, todavía la cantaron, que es cuando la presentan, ¿no? Que sube el legislador a presentar el dictamen, no sé qué, y en ese momento empezó la tomadera de la y se tribuna. queda, y vemos al legislador Lalo Ramírez, al senador, intentando leer en medio de todo un desastre. Y ahí fue un proceso raro. O sea, yo sé el asunto de las reformas constitucionales, pero creo que todo el proceso se debió meter ahí. Bueno, una reforma constitucional, el proceso también es sujeto de control y también no es algo nuevo, es algo No. que la Corte lleva. Yo desconocía esa parte, lo aprendí también hace poco, que la Corte lleva desde 2008 viendo ese tema. El texto de la Constitución como tal no te lo va a estudiar la Corte, pero la forma en que se llegó a ese resultado sí te lo puede analizar la Corte. Es un criterio que la Corte ha tenido. Pero hubo un costo político que los legisladores no quisieron asumir con la 3 de 3. Y en ese sentido, pues dijeron, no, está bonita, que la opinión impopular. Yo era de, no, que se impugnen todas. Están bien, o sea, estuvo bien horrible. Ahorita que mencionas eso, quiero dejar algo muy en claro, también retomando el tema de las minorías. La Corte va a resolver lo que le pongan enfrente. La Corte, por su propio gusto, no exacto. va a abrir un expediente varios y va a decir, pues mediante un varios voy a analizar la regularidad constitucional del procedimiento legislativo. No. Que a lo mejor yo quisiera cerrar esta parte diciendo algo que dijo el ministro Pérez Dayán en una conferencia que dio. Cuando la Constitución diga lo que los órganos facultados para eso quieren que diga, la Corte lo va a respetar y lo va a hacer cumplir. Pero mientras no lo diga, la Corte tiene que resolver conforme a lo que dice o lo que interprete bajo ciertos principios, ciertos valores, mucha palabrería de abogados que dice. Pues muchísimas gracias, Santi, por este primer gran parte que hablamos del plan B. Yo ya tenía muchas ganas de meternos más como específicamente a este asunto. Pero bueno, esto es algo que hizo la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene un pleno, 11 ministras, 11 ministros, pero hay otra parte también. Hay algo que se llama el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué es eso, Santi Bebé? Primero quiero empezar diciendo, el Consejo de la Judicatura no es la voz de las empresas. Y te voy a decir por qué. Una vez me dijeron, no, yo dije, no, pues el Consejo de la Judicatura. Ah, claro, el que es la voz de las empresas. Y yo de, no, el Consejo no es eso. Esa es otra cosa aparte. Como te comentaba hace rato, el Poder Judicial a nivel federal se integra de muchos órganos. Entre esos órganos está el Consejo de la Judicatura Federal. Ya hablé mucho o mencioné mucho esta reforma de 1994 y esta reforma de 1994, hay que hablar quizá un poco de historia, espero no dormir a nadie con esto. Fue una gran reforma del Poder Judicial que creó o incluyó la figura del Consejo de la Judicatura Federal. Palabras más, palabras menos, el Consejo de la Judicatura se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, excepto Suprema Corte y Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral vemos, y ahorita digo por qué. El Consejo de la Judicatura pues, es un órgano más del Poder Judicial. Algunos no lo cuentan,
pero pues la Constitución nos dice que es un órgano más del Poder Judicial que se va a encargar de labores muy importantes. Creo que entre las más importantes que tiene, creo que no, ahí no podría como que decir esto es más importante. Todo lo que hace el Consejo va a sonar feo, pero todo lo que hace el Consejo es importante. O sea, es importante y maravilloso. No es una labor menor. O sea, el Consejo es un monstruo con respecto a las labores que realiza, pero es un monstruo que ayuda mucho a todo lo que es el tema de impartición de justicia y es algo que no se ve, pero que el Consejo hace. O sea, el Consejo se encarga de que en tal lugar haya un órgano y ese órgano tenga el personal suficiente con el material adecuado para que haya un juez, una jueza, secretarios y secretarias y te atiendan a ti público y tengas acceso a la justicia. Entonces, digamos que tienen muchas funciones. No sé, ahora sí que tú si quieres, ahí venme diciendo cómo lo vamos manejando, porque te repito, es un monstruo y siento que yo me enredaría si no me vas guiando tú. ¿Cómo lo podrías poner en orden? Si quieres, empezando por su integración, el Consejo se conforma por 7 consejerías. Una de ellas es la presidencia de la Corte, en este caso la ministra Norma Piña. Que en su momento fue Arturo, le dicen Saldívar a veces. Bueno, el ministro Saldívar también es el predecesor de la ministra Piña, y antes de él el ministro Luis María, antes de él el ministro Juan Silva Mesa, que ahorita ya no integra el Pleno. Desde el 94 que se reforma la Constitución, empieza el funcionamiento del Consejo. Las presidencias de la Corte, de la Suprema Corte, han sido presidencia del Consejo. El Consejo es el órgano administrativo, se integra por 7 consejerías y su integración es plural. El Consejo no se integra solamente, o sea, es parte del Poder Judicial, pero son la ministra presidenta y 3 consejeros o consejeras que designa la propia Corte. Y un dato curioso. Originalmente la reforma decía que tenía que ser un magistrado de un colegiado. Ahorita sí que es como que profundiza un poco más en esto de los órganos. Un magistrado de un tribunal unitario, que ya no existen, y un juez. O sea, tenías que tener una representación de cada uno de quienes imparten justicia a nivel federal. Interesting. Y 2 representantes del Congreso de la Unión, los designa el Senado, y un enviado de Presidencia de la República. Ahorita el Consejo, para no fallarte con los nombres, integrado por la ministra Piña. Los integrantes o las consejerías que designó la Corte son el magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, el magistrado Sergio Javier Molina Martínez y la magistrada que es como que la designación más reciente de la Corte, Lilia Mónica López Benítez. Por parte del Senado está la maestra Eva Verónica de Gives Zárate y la ahora ministra Loreta Ortiz Alf. Y Presidencia de la República designó al consejero Bernardo Batis Vázquez. Esos son ahorita los 6 integrantes, nos falta uno, la vacante que dejó la ministra Loreta, y es un pendiente que tiene el Senado de designar, el Senado en su función de integrar la parte del Consejo. Bendito sea que el Consejo puede sesionar con 5, ¿no? Sí, de hecho, sí, para que el Consejo pueda sesionar y la votación calificada que te pide la ley orgánica del Poder Judicial para ciertos temas es de 5 consejeras y consejeros. Que también ahí se me hacen estos 2 últimos personajes que mencionaste, a Eva Verónica y Batis, que fueron incluso también propuestos para ser ministros. Sí. Y que por ahí se decía entre el radio pasillo del Senado que pues el premio de consolación era pues la consejería en la Judicatura Federal. Se dice. Ya es una designación que es de la soberanía, ahora sí que de la facultad soberana, para que suene rimbombante tanto del Senado como de la presidencia. Son puestos que llegan a integrar, y aquí es muy importante y repito, es un órgano plural. No es de que el Poder Judicial Federal esté alejado de que otros poderes colaboren con el Poder Judicial Federal. Es una cuestión que así yo considero que es sana, que así se integre, porque pues, el Senado de la República, que tiene como que esta cuestión de control con respecto al Poder Judicial, por ejemplo, desde la designación de magistraturas electorales y la Corte. ¿Qué temazo ahí pendiente tiene el Senado? Bueno, y ahorita que decimos lo de magistraturas electorales, el Tribunal Electoral no es que esté ajeno al Consejo. ¿Por qué?
el Tribunal Electoral tiene una comisión de administración, que sería una especie de Consejo de la Judicatura, y la integran 3 integrantes del Consejo de la Judicatura, así como el presidente de la Sala Superior y un presidente elegido por esta famosa instaculación también del Tribunal Electoral. Entonces, esta comisión de administración se integra por 5 personas. 3, repito, son integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Y a qué se dedican en el Pleno? El Consejo funciona en pleno y en comisiones. Actualmente tenemos 6 comisiones, que es administración, carrera judicial, creación de nuevos órganos, disciplina, adscripción y vigilancia. El pleno o las funciones que tiene el Consejo, de entre que te puedo decir muy relevantes, todo lo que es ingreso y carrera judicial, todas las reglas que rigen la parte administrativa del Poder Judicial de la Federación las hace el Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo que tiene que ver con carrera judicial, la forma en cómo se constituyen los circuitos judiciales, que es un circuito judicial, como si fuera una circunscripción electoral. O sea, sabemos que tenemos 300 distritos electorales. A nivel de la Judicatura Federal, el país está dividido en 32 circuitos. Hay circuitos que tienen distritos judiciales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, Veracruz, que es un estado muy grande, está dividido por áreas y tiene órganos jurisdiccionales que tienen competencia para conocer de asuntos en esas distintas áreas. Otro estado que está así, por ejemplo, es Coahuila, que tiene la zona de Piedras Negras, de Torreón, la Laguna, como le conocen. San Luis Potosí, está el distrito de Ciudad Valles, distrito de San Luis Potosí. O sea, el Consejo se encarga como que de eso. O sea, yo voy a ver mi país y voy a ver cómo está conformado más o menos el territorio nacional. Ahorita que dices el asunto de la carrera judicial, más o menos por el asunto discursivo que ha manejado el ministro Saldívar, parece que es hasta la reforma del 2020-21, esta gran reforma al Poder Judicial de la Federación que elaboró y redactó el ministro Saldívar, bueno, Poder Judicial, y que como no tienen una facultad para presentar leyes, pues adoptó el presidente, el titular del Ejecutivo Federal, presentó como suya ante el Congreso y tanto el ministro Saldívar como Andrés Manuel López Obrador dijeron, esta es la reforma de las reformas. Desde 1995, que tú nos estás contando que fue lo de la reforma del 94, no habíamos tenido algo tan grande y tan importante para el Poder Judicial, tanto que ahora sí vamos a tener una verdadera carrera judicial. ¿Nos puedes hablar un poquito del asunto de la carrera judicial adentro del poder? La carrera judicial, palabras más, palabras menos, es la forma en la que uno ingresa a todo lo que son órganos jurisdiccionales, incluyendo los nuevos tribunales laborales y los centros de justicia penal federal. La gente que trabaja en esos órganos, que se dedica a la impartición de justicia, no pueden ser nombrados a gusto de alguien. Tienen que cumplir ciertos requisitos para su ingreso, ascenso, promoción, adscripción o ratificación en el caso de jueces, juezas y magistraturas. Eso es la carrera judicial. Desde que uno ingresa, va subiendo el peldaño, por así decirlo, a partir de preparación. La verdad que es una constante preparación. La reforma de 2021 con respecto a esto de la carrera judicial ya existía antes. O sea, ya había carrera judicial desde antes, que todas las designaciones en lo que era jueces y juezas y magistraturas son por exámenes de oposición. Esto puedo decir básicamente que es lo que sea la carrera judicial. ¿Cómo vas subiendo tú desde que entras en el peldaño? Ahorita la carrera judicial es muy extensa, pero te la puedo resumir a lo mejor en los siguientes puestos, que es de las bondades que tiene la reforma de 2021. En un juzgado hay una persona funcionaria que se llama oficial judicial. A él se le da tu demanda. Voy a poner este ejemplo. Tú promueves tu demanda de divorcio y se te ocurre decir, pues me voy al Poder Judicial Federal. Presentas o promueves tu demanda, llega al órgano jurisdiccional, lo recibe un oficial y dice, aquí tienes tu demanda, presentas tu proyecto de acuerdo, ¿qué es esto? Pues la llega, la revisa, ve que cumple con los requisitos y se da cuenta que no somos competentes. ¿Por qué? Porque pues las cuestiones civiles o civiles y familiares son del fuero común. Y va a presentar su propuesta al secretario, que es el siguiente escalafón, o sea, con respecto a cómo va funcionando un juzgado, y le dice, ¿sabe qué, jefe? Aquí esta demanda no tiene nada que hacer aquí, yo propongo que se deseche. Y el secretario va a decir, tienes razón, te aprueba tu acuerdo, se lo da al juez y el juez va a decir, tienen razón, entonces la desechamos. Ese es el primer peldaño, el oficial judicial, que es el que te analiza tu demanda, que es el que te hace tu propuesta de acuerdo.
Grandes virtudes que tiene la reforma a la carrera judicial de 2021. Ahora el oficial judicial tiene que ser un abogado o una abogada, que pues va a saber de estos temas de lo engorroso que puede llegar a ser a veces el derecho en ciertos aspectos, para presentar una propuesta adecuada al caso en concreto. Se lo pasa al secretario, el secretario se lo da al juez, el juez dice sí, va, me agrada, lo firma, lo aprueba y te lo notifica. El siguiente peldaño es el actuario, los mensajeros, por así decirlo, del Poder Judicial Federal. Entonces, el siguiente peldaño que tenemos son las personas actuarias. De ahí sigue un secretario o secretaria con sus múltiples vertientes dependiendo del órgano. Por ejemplo, creo que en los centros de justicia penal se llaman asistentes de constancias, ¿no? Ahí te quedo un poquito mal con el nombre ahorita. Y de ahí sigue un juez o una jueza. Y finalmente, como que la cúspide con respecto a carrera judicial, un magistrado o una magistrada. Las consejerías y la corte como tal no son parte de la carrera judicial. Si bien son órganos, por ejemplo, que un magistrado pueda aspirar a ser consejero de la judicatura y participe en los procesos de selección de la corte, eso no hace que sea una parte de la carrera judicial. Pero esta es la carrera judicial y el consejo se encarga de regularla. ¿Qué requisitos necesitas para entrar? ¿Qué requisitos necesitas para ascender y para permanecer? Que se me hace muy chistoso que justo algo que le criticaban mucho a Saldívar era que él no es un juez de carrera. Pero pues muy chistoso promovió este asunto de la carrera judicial. La hipotenusa, una nota al pie de página que se me hace muy chistoso ahorita que nos cuentas cómo es todo este asunto del escalafón y de ir subiendo y de ir, pues sí, ganándote el puesto, ¿no? Con experiencia, con mucho trabajo, que por ahí también, no sé a quién le leí en un tuit, creo que hablaba del asunto de los notarios y decía, porque más allá de que, ay, es que lo que necesitas son amigos, no, es que en el camino te vas haciendo de amigos. Se me hace muy interesante esto que dices, esta observación sobre la carrera judicial, que yo creo que entonces el corazón del Consejo de la Judicatura Federal, no sé si pudieras decir tú que es justo como este asunto de vigilar qué están haciendo. Ok, aquí el consejo, repito, tiene muchas funciones. Por ejemplo, los exámenes de carrera los realizan un órgano auxiliar del consejo, porque te hablé de las comisiones, pero también el consejo tiene órganos auxiliares. Ejemplo, la Escuela Federal de Formación Judicial. Recién conformada, ¿no? Recién conformada. Antes se llamaba Instituto de la Judicatura. La Contraloría Interna del Poder Judicial. Algo que se llama Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, si no me falla el nombre. Visitaduría y Defensoría, la Defensoría Pública. O sea, estos son órganos que auxilian al Consejo en sus funciones. La escuela tiene la labor de hacer los exámenes, o sea, de ver todo lo que es capacitación. Pero hay una comisión de carrera judicial, como te comentaba hace rato, hay una comisión de disciplina y hay una comisión de vigilancia. ¿De qué se encargan? Los de carrera, ir viendo esta cuestión del escalafón. Los de vigilancia, que los órganos o la gente al interior de los órganos, ahora sí que actúe conforme lo marca la ley y los lineamientos. Si no lo haces, te pueden presentar una queja y esa queja se sustancia y se resuelve con respecto a lo que es la disciplina. Adscripción, ¿dónde va a laborar el juez o la jueza? O sea, si tú te acaban de nombrar como de estos cargos súper altos, Ay, Dios, si te vas hasta Tabasco, te vas a Campeche, te vas a Baja California y nuevos órganos, ¿dónde se necesita un juzgado? ¿Dónde hay que abrir un tribunal? Aquí yo necesito este órgano y que tenga esta especialidad. Por ejemplo, en materia mercantil. Resulta que hay mucha carga de trabajo, hay que abrir un juzgado mercantil. Aquí en la Ciudad de México hay mucha carga de trabajo en materia administrativa, hay que abrir un juzgado. Pero no es como que abres un juzgado a la y se va. O sea, se requiere todo un trabajo técnico. El Consejo de la Judicatura es un órgano muy técnico con respecto a la función que realiza. No toma decisiones por gusto, sino hay todo un trabajo atrás, desde estudios estadísticos, de inversión tecnológica. Se quejan mucho en Twitter del CICE, que es este Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Es como que nuestra matriz electrónica, pero pues su funcionamiento está a cargo del Consejo. Ahora que los tribunales colegiados de circuito, si tú tienes interés en ver una sesión de un tribunal para ver cómo resuelven los magistrados y las magistradas, googleas sesiones TCC o sesiones Tribunal Colegiado de Circuito
y te va a lanzar a todas las sesiones que han tenido. Entonces, eso también lo hace el Consejo. Todo lo que es, repito, todo lo que es la parte administrativa de cómo funciona el Poder Judicial, lo hace el Consejo de la Judicatura Federal a nivel federal. Aquí, como un dato, en México hay 30 consejos de la Judicatura. En cada entidad federativa lo deseable es que hubiera un consejo de la Judicatura, pero Colima y Zacatecas no tienen consejo. La parte administrativa la ¿Tlaxcala sí tiene? Sí. Tlaxcala sí existe y tiene consejo de la Judicatura. Es que soy poblana. Bueno, ahorita Puebla hace poco tuvo una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. El Poder Judicial o la función de impartir justicia a nivel federal está dividido como que en partes. Está el Poder Judicial Federal y aparte está los tribunales de justicia administrativa. En Puebla recientemente el Tribunal de Justicia Administrativa lo incorporaron al Poder Judicial. ¿Por? Es una decisión que decidieron tomar. Yo considero que es una decisión acertada, pero es un tema muy aparte. Pero regresando al punto de los consejos de la Judicatura, Zacatecas y Colima no tienen consejo. La presidencia la ve, la parte administrativa la ve la presidencia del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Supremo, creo que así se llama en Colima. Entonces, en el país tenemos 30 consejos de la Judicatura, el federal y los de las entidades federativas. Hay unos que tienen otro nombre, pero la función en sí del consejo es toda esta cuestión administrativa, toda esta cuestión organizacional del Poder Judicial. ¿Esto en qué sirve? Y para mí es como que lo más relevante. Para mí, un juez o una jueza, una persona juzgadora, no se tiene que distraer de su función principal por cuestiones de si a quién voy a contratar, de que si ya se me acabó el papel para la impresora. Para eso existe el Consejo de la Judicatura, para que las personas juzgadoras reciban, y no solamente las personas juzgadoras, todo aquel que sea parte de la carrera judicial reciba la mejor capacitación. El Consejo ha traído a personas del extranjero de mucho prestigio con respecto a la academia a impartir cursos, a la capacitación, porque la Judicatura siempre está en constante preparación. Y también quiero decir algo, puede parecer que estoy pintando al Poder Judicial como una cosa hermosa, perfecta, un unicornio que escupe arcoíris, no. No, o sea, el Poder Judicial tiene sus áreas de mejora como toda institución del Estado, pero es una institución muy noble con respecto a su función. ¿Y la función cuál es? Resolver los problemas de la gente que nos ponen a nuestra consideración, que someten a la función jurisdiccional para determinar si se te vulneró un derecho humano. Por ejemplo, el Poder Judicial Federal se caracteriza por la cuestión del amparo o si la autoridad actuó bien. Entonces, ¿el Consejo en qué ayuda en eso? En que tú que eres de Puebla, creo que cerca de ustedes está Apizaco, que es Tlaxcala, que en Apizaco haya un juzgado de distrito que se encargue de recibir las demandas de las personas y se resuelvan en el tiempo que debe resolverse. El Consejo va a ver que en ese punto del país haya un juzgado de distrito que abarque cierta cantidad de municipios para que ahí se resuelvan ese tipo de problemas. Interesting. Entonces, ¿qué te parece si llegamos como a la parte final de este programa, que es esta reforma al Poder Judicial, que ya la hemos ido tocando en algunos aspectos, pero que en realidad a mí me gustaría que le pudieras decir a los brilloescuchas y a los bebé de luz qué fue esta reforma que hizo Arturo Saldívar, y que ahorita que estuviste diciendo varias cosas como el asunto de los comités, que tocaste el tema de la defensoría, que esta reforma también hizo ahí algunos cambios en esa materia, y que entonces nos pudieras hablar un poquito de eso y por qué en ese momento nos dijeron que era lo mejor de lo mejor, lo que ultra non plus necesitábamos, y ahorita de repente se está manejando una narrativa que es como, no, es que hace falta una reforma al Poder Judicial. Repito que el Poder Judicial tiene muchos años trabajando. El Poder Judicial no surgió a la palestra pública a partir de enero de 2019. ¿Qué sucedió con la reforma de 2021? El entonces presidente de la Corte consideró que había que reformar ciertas estructuras y funcionamiento del Poder Judicial. Plantea esa iniciativa, sigue el trámite legislativo, se aprobó y, por ejemplo, se constitucionalizó, por así decirlo, lo que es el Instituto de la Defensoría Pública y la Escuela Federal de Formación Judicial. ¿Qué es esto? Ya los contempla la Constitución. O sea, ya es algo que se prevé. A manera de ejemplo, con la reforma, con las leyes secundarias, ahora sí que un poquito como para ilustrarlo mejor. Antes el Tribunal Electoral
tenía un centro de capacitación. Después se vuelve una escuela judicial electoral y en este cúmulo de cuestiones que se va dando después con toda una serie de reformas que se le da a la judicatura, ya esta escuela judicial se plasma en la ley orgánica. Lo mismo pasó prácticamente con la reforma de 2021. ¿Qué también pasó con esta reforma de 2021? Se crearon estos plenos regionales. Los plenos regionales se encargan de resolver, por ejemplo, contradicciones de criterios. ¿Qué es una contradicción de criterio? Parece que siento que mientras más hablo más voy sacando cosas. Pero a ver, una contradicción de criterio es que hoy tenemos una diferencia con respecto a cómo resolver un asunto. Entonces va a venir un órgano ajeno a nosotros para decir, pues resulta que el criterio que debe prevalecer es el de Alma, es el de Santiago o es el mío. Entonces eso hace un pleno regional, resuelve contradicciones de criterios. Se crean estos plenos regionales. ¿Para qué sirve? Para quitarle un poco de trabajo a la Corte, porque la Corte es un tribunal constitucional que tiene mucho trabajo. Leía yo el otro día, por ejemplo, cuántos asuntos resuelve la Corte Suprema de Estados Unidos. Creo que no llegan ni a 100 al año. ¿Cuántos asuntos resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La cifra, la verdad, a la cifra como tal exacta no te la traigo ahorita, pero si no me falla la memoria, pasa de los 3,000 asuntos. Bosh. Ajá. Entonces, tan solo en las últimas sesiones de la Corte se han ido chutando de 3 asuntos por sesión. Sí. Entonces, si sacamos las cuentas de 3 asuntos por sesión, entonces como que sí tiene una carga alta. Entonces, las contradicciones va para eso. Se crean los tribunales colegiados de apelación. ¿Qué hace un tribunal colegiado de apelación? En materia penal, revisa lo que te resuelve un juez penal. Por ejemplo, estos recursos de apelación. A ti te agarran con, perdón por ejemplo, te agarran con droga. Ay, Es un delito federal. Te procesan a nivel federal, te meten a la cárcel y todo el asunto, te dictan 50 años de cárcel, tú no estás conforme con eso, presentas tu recurso de apelación, es decir, algo que un juez superior va a revisar del que te condenó. Antes lo hacía una sola persona, no sé si recuerdas que te hablé de los tribunales unitarios, desaparecieron con esta reforma y se crearon estos tribunales colegiados de apelación. Ahora se integran por 3 magistraturas y la visión de esto es de que pues, sea algo como que más equilibrado, o sea, que este debate entre 3 personas dé mayor certeza con respecto a cómo te están revisando tu asunto. Entonces, son estos temas que abordó la reforma de 2021. También que son temas importantes. Son temas importantes. Las Las cuestiones de género, sí, las cuestiones de género. En la Constitución ya se plasmó que la carrera judicial se tiene que hacer como que desde esta visión integral con respecto al género. Los precedentes obligatorios. Algo que se criticó mucho en su momento es que la Corte, para crear algo que se llama jurisprudencia, tenían que ser 5 sentencias en un mismo sentido, sin ninguna en contra. Ahorita con una sola sentencia que se apruebe por 4 votos en sala y 8 en pleno, ya es palabra de Dios, ya es inatacable, ya se tiene que seguir sí o sí, porque pues ya lo dijo la Corte. Es otra de estas cuestiones que tiene la reforma de 2021. Una de las observaciones que le hicimos a esa reforma, yo lo recuerdo muy bien, era que se estaba pidiendo justo que hubiera una separación entre la cabeza de la Suprema Corte y la del Consejo de la Judicatura Federal. Ok. Eso es una cuestión de diseño institucional. ¿Por qué? Quien preside la Corte preside el Consejo. Y el Consejo, y hay algo que no he dicho, el Consejo no es superior jerárquico de ninguna jueza, de ningún juez y de ningún magistrado o magistrada. El Consejo vigila que hagan su trabajo conforme lo marca la ley. Sí, en aspectos administrativos también, pero el Consejo no va a decir esta jueza resolvió mal, la voy a separar de su función porque su criterio no me gusta. De hecho, si la memoria no me falla, es una causa de improcedencia de una queja. La cuestión de criterios, el Consejo no tiene por qué meterse, ni debe meterse, y yo sé que no se mete, por lo menos en esta parte. Bueno, esa es la función del Consejo. ¿Por qué dicen que debe haber esta separación? Por cuestiones de política. Hay lo que se llama política judicial, y pues la Corte tiene su política con respecto a cómo funciona de manera interna, tanto administrativa como en cómo resolver los asuntos. O sea, y aquí quiero separar la cuestión de la política que conoce todo el mundo a las políticas judiciales. Una política judicial, por ejemplo, es la protección al medio ambiente. La línea jurisprudencial es de que, por ejemplo, en materia de medio ambiente, tiene que haber un especial cuidado con respecto a las cuestiones que pueden alterar el medio ambiente. Pero también hay políticas judiciales administrativas. Por ejemplo, una política que a mí me parece muy acertada de la administración anterior es la política de la equidad de género. A los concursos especiales para mujeres, en las cuales solo concursaban mujeres, las inscripciones se le daban en lugares cerca de su lugar de residencia por esta carga inequitativa
con respecto a de que pues tiene su familia y no es tan sencillo que la familia se vaya con la nueva jueza hasta Nuevo Laredo. Entonces pues, resulta que si es de Ciudad de México, yo quiero que me escriban a Puebla, a lo mejor mi familia no se muda, pero pues no se rompe el núcleo familiar. Ajá. O sea, son como cuestiones que tenían muy en cuenta. Ese tipo de cuestiones, yo no creo que sea algo que quite el sueño que quien presida la corte presida el consejo. Para mí, en lo personal, si bien podría ser a lo mejor óptimo para cuestiones de independencia, yo no veo también cómo eso pueda no quitar independencia del funcionamiento del consejo. La verdad, o sea, yo desde mi perspectiva, yo Santiago, no veo cómo sea Arturo Saldívar, sea Norma Piña quien presida el consejo, le quite su independencia a la integración del consejo. O sea, cada consejero tiene su voto y sabe cómo usarlo. Que en este sentido, ahorita que recuerdas otra vez al ministro Saldívar, ¿cuáles pudieras señalar que fueron sus aciertos durante su reinado en el Consejo de la Judicatura Federal? Pues creo que recapitulando lo que hemos ido hablando hasta ahora, la cuestión de género se me hace una cuestión muy importante a destacar. Había muy pocas juezas. Yo que estuve en órgano jurisdiccional en su momento y no era por falta de oportunidad, todos los secretarios eran hombres. Entonces sí se rompe como que este techo de cristal con respecto a que hay más presencia de mujeres. La Corte también dijo, por ejemplo, en el tema de las magistraturas electorales, este puesto, de los 5, 3 van a ser para mujeres, 2 para hombres. Lo mismo aplicó para cuestión de designación de jueces cuando empezaron a ganar estos concursos. Tantos concursos van a ser exclusivos para mujeres, tantos concursos van a ser mixtos. ¿Y ahorita qué podrías ver que son los aciertos en el reinado de Norma Piña? La comunicación. Veo muchos aciertos con respecto a comunicación. Veo muchos aspectos buenos y positivos con respecto a acompañamiento de personas juzgadoras. Veo muchos aspectos positivos en autocrítica. La verdad, cada discurso que yo he escuchado de ella es un discurso que yo digo tiene razón. Sí. El último discurso que yo escuché fue el día del Pride, de la marcha, que creo que nadie se lo esperaba, cuando de repente sale un discurso con la bandera. Ahí empieza el video de la presidenta del Poder Judicial de la Federación reconociendo que el Poder Judicial Federal tiene una deuda histórica con la comunidad de la diversidad sexual. Cuando fue la marcha del 8M, que yo escuchaba voces que decían, es que va a salir a marchar. No salió a marchar, pero tiene mucho esta lógica de que los jueces no marchan, de que la judicatura no marcha porque le toca escuchar. Creo que eso es una cuestión que a mí en lo personal yo considero un acierto del acto de presidencia. Estos recorridos que está haciendo para escuchar cuáles son las necesidades de los circuitos. Ya ha ido a Coahuila, creo que también fue a Durango, a Puebla, está el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México ha visitado varios órganos. Ahorita la escuela también está como que en estos nuevos procesos de capacitación. Hace poco anunciaron una maestría en despacho judicial. No sé cuándo vaya a salir, pero pues están anunciando como que Santi Bebé queriéndose apuntar. Un reforzamiento de estos programas de capacitación. Aquí lo importante y lo que yo destacaría es de que sigue habiendo continuidad con respecto a la reforma de 2021. Y entonces, ¿por qué ahorita estamos escuchando esta narrativa de que se necesita una reforma al Poder Judicial? Es que sí se necesita una reforma al sistema de impartición de justicia nacional. Que eso mismo dijo Saldívar cuando fue la del 2021. Dijo, a ver, esto es una parte, sí, pero la verdad es que necesitamos otra para la impartición de justicia. Ok, ahora... Y en ese momento no se presentó y mucho se dijo, así como, pues, que se haga. Es que no le corresponde al Poder Judicial hacerlo. No. O sea, en el Poder Legislativo. Es que eso es una tarea de los legisladores, las legisladoras y presidencia de la República y de la sociedad civil. Espero que no suene mal. La judicatura va a trabajar con lo que le pongan enfrente. Lo que nos pongan enfrente no nos corresponde a nosotros decir, yo quiero esto así. ¿Podemos opinar? Sí, porque al final de cuentas, pues la judicatura es la que lo va a ejecutar. Pero los diseños normativos, cómo se va a hacer la ley, cómo se va a hacer el sistema, depende del Congreso. Esa reforma al sistema de impartición de justicia, yo en lo personal, muy mi punto de vista, se debe desde hace mucho tiempo. Ahorita te decía, por ejemplo, lo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
yo considero que eso es un tribunal, junto con el Tribunal Agrario, que deben estar incorporados al Poder Judicial, así como en su momento se hizo con el electoral, el caso que te digo de Puebla. O sea, son cosas que habría que ver. ¿Por qué? Porque tienen sus beneficios, habría que mirar otras instituciones. Por ejemplo, en Colombia, todos los órganos jurisdiccionales están dentro del Poder Judicial Federal. Tienen sus tribunales administrativos, creo que se llama Consejo de Estado. O sea, son como que estas cuestiones que pueden ir mejorando. Pero la gran reforma al sistema de impartición de justicia, claro que se debe de hacer, pero no le corresponde a la judicatura proponerla. Yo creo que hay que hacer un estudio amplio, serio, con consultas, porque no solamente es impartición de justicia federal, es impartición de justicia a nivel local. Creo que esa reforma urge todavía más. En su momento la senadora Sánchez Cordero presentó una reforma para estructurar este sistema nacional de impartición de justicia. Está pendiente, porque el Poder Judicial Federal no puede hacerse cargo de los poderes judiciales locales, en el sentido de que, repito, la reforma de 2021 fue para el funcionamiento del Poder Judicial Federal. Sigue haciendo falta la reforma a los poderes judiciales locales, presupuesto. Austeridad republicana. Yo puedo decir que impartir justicia cuesta. No importa en dónde, pero para abrir un juzgado en el rincón más lejano de la Sierra de Oaxaca se necesita dinero. Entonces, impartir justicia cuesta. Capacitar al personal cuesta. Que haya internet para que el personal pueda trabajar, cuesta. Tenemos en puerta la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene o contempla un expediente electrónico. Eso va a costar. Entonces, hay que invertir. ¿Se quiere mejor impartición de justicia? Hay que invertir. Que meterle lana. Y ni siquiera hablemos de los sueldos, la infraestructura. Claro. O sea, una infraestructura cuesta. Como hacer una carretera cuesta, hacer un edificio para que se alberguen los juzgados también cuesta. Esta gran reforma pendiente, sí. O sea, sí hay que hacerla, pero requiere mucha labor, mucha concientización, porque para hacerla se necesita voluntad y se necesita dinero. Que ahí es entonces en donde yo digo, claro que necesitamos esta reforma, pero lo que se está manejando narrativamente, discursivamente hacia la ciudadanía es: necesitamos una reforma al Poder Judicial porque los ministros tienen que ser electos por el pueblo. Y este tema que sobre todo es, y ahorita que estuvo Mau hace unas semanas aquí hablándonos del INE, que se me hace muy chistoso que de repente el INE era el blanco, bueno, algunos consejeros del INE en particular que ya no están, y el INE ahorita de repente, que además ha tenido en la Comisión de Quejas y Denuncias, por ejemplo, unas decisiones en donde, pues en lugar de limitar el tema de estos actos anticipados de campaña de las corcholatas, el INE dice, mejor les mandamos otras recomendaciones. Por ahí, ¿no? Y dejaron de presidencia la narrativa, cesó contra el INE. Y ahorita el blanco es el Poder Judicial. Yo lo veo más desde el asunto como de Norma Piña. Creo que tú tienes ahí una opinión distinta, que vienen los ataques un poquito más atrás. Pero es que va el asunto de que al final estos órganos un tema es la narrativa, ¿no? Que se está construyendo para la ciudadanía, que es falso, en lugar de hablar de sistemas de impartición de justicia, que eso sí, así no le convendría al presidente quizás decirnos, pues sí, estamos medio jodidones ahí, necesitamos una reforma que necesita dinero, pero pues eso le va a quitar dinero a mis programas clientelares. Y por un lado es esto. Otro que mientras te escucho hablar yo no puedo dejar de pensar en que los órganos, estos sistemas, estas instituciones, así como la planteas tú, que de repente suena muy bonito, pero tenemos un problema, y es que somos las personas que integramos esas instituciones los que de repente podemos llegar a ser un problema por un tema más político, que el Poder Judicial no debería de hacer política. Ahí es una convicción muy personal mía. La Corte es un órgano político, pero la Corte no hace política. La Corte no te va a invalidar una ley, y eso es lo importante de los precedentes. Te digo que son de 2006-2009, por ejemplo, en el caso de violaciones al procedimiento legislativo a nivel local. Entonces la Corte tiene todo un antecedente que dice: yo siempre he resuelto así, y la Corte va a seguir resolviendo así. Entonces la Corte no te va a invalidar una ley en función de qué color está al frente. El Poder Judicial no te va a resolver, o no te debe resolver, un asunto a partir de qué color está enfrente, qué color te viene a impugnar una norma. No es la labor de los jueces hacer política. Los jueces no tienen por qué estar haciendo política. El ejemplo que platicábamos hace rato es: ¿qué pasa si tú interpones un amparo por una cuestión que tiene que ver con la constitucionalidad del tema del aborto, y tu asunto cae en un juzgado, y tú conoces a esa persona que es titular, y ves, o tú la viste en una manifestación con el famoso paliacate azul, que es el de los Provida? Berta has already danced, yo voy a pensar. Entonces,
Por eso la Corte o el Poder Judicial no hace política. O pueden ser un poder político del Estado, pero no es un poder que se dedique a hacer política. Es mi muy personal punto de vista. Aunque podemos ver el mensaje de Norma Piña como un mensaje político sobre el asunto de la diversidad, pero que está basado en un tema de progreso. O sea, los derechos humanos son progresivos, está basado en los derechos, universales. Repito. Es una cuestión que es un órgano político, pero no es un órgano que haga política. No es un órgano que te va a salir a decir es el momento de la ideología de género. La Corte no va a hacer eso, el Poder Judicial no va a hacer eso. Lo que el Poder Judicial va a ver es que hay algo que se llama artículo 1 constitucional, que te dice que no debe haber discriminación por cuestión de orientación sexual, y si tú tienes tu novia en vez de tu novio y te quieres casar y hay un código civil que te dice que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer para procrear la especie, tú vienes a decirme, oye, es que este artículo no deja que yo me case, no deja que quien yo quiero que sea mi esposa tenga derecho a mi seguridad social. Me vienes a presentar eso y yo digo, pues sabes que sí es cierto, y hay un artículo que me dice que no te puede discriminar el Estado por razón de tu orientación sexual, entonces lo invalido y ahora tú te puedes casar y tu pareja ya puede tener acceso a tu pensión, a tus beneficios sociales, a heredarte si tú te mueres. Esos son los casos que resuelve la Corte, esos son los casos que resuelve el Poder Judicial, esos son los casos que resuelve también los poderes judiciales locales, préstamos, cuestiones de controversias familiares, y quien viene a resolver no debe de fijarse quién viene a pedir justicia. ¿Quién viene? No debe de fijarse en eso. Eso yo debo decir que por lo menos muy en mi ideología, quien venga a pedir justicia puede ser Andrés Manuel López Obrador, Juan Collado, puede ser el Papa, puede ser mi papá, no me importa. Es más, si fuera mi papá, yo tendría que excusarme si yo fuera juez. Claro. Entonces, una persona juzgadora no puede decidir a partir de quién viene a impartir justicia. El Poder Judicial, en su esencia, no puede impartir justicia a partir de quien viene de manera injustificada. ¿Y por qué digo de manera injustificada? Porque también tenemos esa cuestión de los protocolos de género, en el cual viene una mujer que es víctima de violencia familiar, que tiene cierta desventaja estructural e histórica ante estos escenarios, y ahí sí yo digo, es que el escenario que me están planteando es muy distinto, porque hay elementos de este delito que no se comprueban tan fácilmente, y entonces aquí sí yo ya hago una especie de distinción, pero porque el caso lo amerita, pero no porque venga Alma, sino porque Alma viene en una situación de desventaja histórica en la cual yo debo ponerme lo que llaman estos famosos anteojos violetas. Fuera de ese aspecto, no me importa que venga Alma, porque mi función es impartir justicia de manera imparcial. La función es, yo te resuelvo tus problemas que me vienes a poner de manera imparcial. Fíjate, hay dos para cerrar, hay aquí dos pensamientos que rondan mi cabeza. Y uno es que entre las feministas luego se dice que más allá de tener los lentes y quitárnoslo, que es algo que deberíamos de traer siempre puestos para ver así el mundo en su totalidad, en una amplitud. Y el otro asunto que dices, que con esto que estabas diciendo, con esta frase de no importa quién venga, que luego es esta discusión, y que quizá podríamos tener un siguiente programa de esta narrativa también que se ha construido mucho, es que el Poder Judicial defiende criminales. Yo te diría ahí en dos casos. Hay algo que se llama presunción de inocencia. O sea, si MP... Y aquí lo digo súper rápido por la cuestión del tiempo. Las fiscalías tienen el deber de investigar. El juez va a resolver con lo que le ponga la fiscalía enfrente. Si el fiscal no hace bien su trabajo por X o Y razón, un juez no le va a suplir lo que debió hacer. Si un fiscal no da los elementos de prueba suficiente para acreditar que esa persona es responsable, un juez no puede condenar a esa persona. Esa es una. Y dos, regresando al tema de los precedentes, voy a poner un ejemplo. Desde hace un tiempo considerable, la Corte sentó el criterio de que la unidad de inteligencia financiera, por su propio gusto, no puede estar congelando cuentas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que seguir el procedimiento correspondiente, que lo soliciten con el Ministerio Público lo solicita con el juez, y el juez te dice, incáutale la cuenta porque tengo los elementos de prueba suficiente para creer que aquí hay un ilícito. Salvo, y la Corte acaba de publicar hace poco un criterio, que venga el Departamento de Justicia de Estados Unidos a decirme, oye, esa persona está en una red de lavado de dinero, yo te pido a ti, WIF, bloqueale la cuenta, y ahí la WIF
puede ir a bloquear la cuenta sin que medie una orden judicial. Pero porque ya también tenemos tratados binacionales, internacionales pero en la materia. Fuera de eso, y retomando lo que decíamos al inicio con respecto al plan B, hay leyes, las leyes deben cumplirse. Las leyes no son perfectas y es donde entra el Poder Judicial a revisar las leyes. Para eso hay mecanismos de defensa, para eso hay todo un entramado desde la Constitución hasta todo lo que viene después. Un juez o una jueza te va a resolver conforme a lo que ya hay, lo que interprete, lo que considere que es adecuado a este caso. Entonces, yo te digo con respecto a esto, el Poder Judicial no protege delincuentes. Si hay criterios que no gustan, que se recurran. Ya está sucediendo. En el tema de prisión preventiva oficiosa, había jueces, un juez en especial, y voy a decir su nombre porque es un juez conocido ya, el juez Eduardo Osorio Rosado, inaplicaba la prisión preventiva oficiosa por una cuestión de interpretación, y ya sucedió casos donde el superior jerárquico, que es ese tribunal colegiado de apelación, decide revocar su determinación. Esos son los mecanismos institucionales. Eso es lo que se debe de hacer cuando uno no está de acuerdo con lo que resuelve un juez. En el caso de la corte, pues ya no se puede porque pues ya no hay quien le revise la corte, ya es palabra de Dios. Pero así es como funciona, o por lo menos de manera muy concisa, el Poder Judicial Federal. No, pues de verdad, Santi Bebé, muchísimas gracias por estar aquí, por iluminarnos, por llenarnos de brillitos la cabeza con todo el conocimiento que nos trajiste a esta mesa, a los bebé escuchas, a los brillo escuchas, de verdad. No sé si hay algo más que quieras agregar para cerrar con... Dos temas súper rápido. Algo que está pendiente todavía en todo modelo de impartición de justicia, la comunicación. Hace falta comunicar más y mejor. ¿Verdad? Es parte de esta cuestión, a lo mejor, que es algo propio de la judicatura. Entonces hace falta comunicar más y mejor. Y yo invitaría a cualquier persona que tenga una duda legal a acudir a alguien experto en el tema, un abogado, una abogada, y hay que seguir la ley. Aquí a lo mejor hay cuestiones que pueden no gustar. Hay un dicho muy viejo en derecho que dicen dura lex et lex, que palabras más, palabras menos, es la ley, por más dura que sea, tiene que ser la ley. Lo que no guste, que se cambie, pero el Poder Judicial, pues ahí no tiene vela en ese entierro. Recordando lo que decía el ministro Pérez Dayán, se va a trabajar con lo que se tiene. Cuando la ley diga otra cosa, se trabajará con lo que se diga. Cuando una ley no esté hecha conforme lo marca la Constitución o no tenga el contenido que pide la Constitución, se tiene que invalidar porque así lo piden, no porque vaya a ser algo a capricho del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene caprichos, o sea, no actúa por iniciativa propia. Todo es conforme lo van pidiendo las partes. Y que somos una institución muy noble. No somos perfectos, pero buscamos dar el mejor servicio posible. Porque al final de cuentas no es cosa menor lo que se nos encomienda. No, pues todos y todas estamos para servir a la patria. Es correcta esa afirmación. Pues, y la ley es la ley. Así que muchísimas gracias, Santi Bebé, de verdad, una vez más por estar aquí. Ojalá puedas regresar y que podamos gusto. Hablar de otras cositas, porque no manches, hablar contigo es como ¡guau! Con todo gusto. Y pues nada, entonces, pues ya sabes, bebé de luz, infórmate e involúcrate. Espero que este programa haya sido de utilidad para ti. Te mando muchos besos, te mando muchos abrazos, te mando muchos brillitos y espero que tengas una excelente semana. Bueno, bye. Bye.